Главная добродетель, которую мы должны развивать на пути единства, это сопереживание. তবে কেবল প্রতিদিন মানুষের প্রতি দয়া করার মনোভাব হিসেবে নয়, sino también reconociendo y comprendiendo las distintas sabidurías que existen a nuestro alrededor. आप दुनिया को व्यापक दृष्टिकोण से देखिए. این ما را از ترس‌های بی‌اساس، قضاوت‌های خودخواهانه و مواضع سختگیرانه دور نگه می‌دارد. nous permettant de mieux comprendre l'esprit humain, donc ce que nous sommes vraiment, l'unité. And the beauty is the unity. Lo que escuchamos de fondo y apreciamos en estas imágenes es un dhikr, un momento fundamental y sagrado en el camino sufí, pues constituye lo que ellos llaman el recuerdo de Dios. Es el momento final del encuentro entre quienes recorren el sendero del sufismo de la mano de la orden Halveti Yiraji, reunidos en el Derga, que es como su taller de conciencias, un hospital de corazones, reciben la enseñanza de la tarika, compartiendo alimentos, agradeciendo a Dios, orando y escuchando el sokbek o conversación del sheikh, quien transmite un mensaje de contenido ancestral venido desde la sílsila, la cadena de transmisión bendita que los une hacia atrás con el profeta Muhammad. Al final del día, se reúnen en la saulia con el mihrab de frente, en un círculo donde se encuentran los sufis con su sheikh en íntima relación con Dios. Ahí pronuncian cantos sagrados al unísono, que son justamente los que escuchamos ahora. Cada movimiento es consciente y va propiciando una oración que paso a paso se va transformando en un alma colectiva, donde cada movimiento desde la humanidad de cada uno se convierte en armonía conjunta, como las nubes que en medio del cielo se unen y se convierten en lluvia, como la hierba que se mueve al unísono con el soplo del viento y como el agua que fluye entre las piedras hacia una misma dirección en el corazón del océano. Lo conmovedor es que ahí todo se transforma en uno. Se recuerda así que todo habita en una misma esencia, porque dicen, todo lo que hay es Dios. Todas las tristezas, además, todas las alegrías, todos los lazos, todos los recuerdos, todo el corazón son entregados a Alá, recordándonos que de Él venimos y hacia Él vamos, y que en realidad más bien estamos siempre en Él, pero lo olvidamos a causa de nuestro egoísmo del cual nos aferramos. Sí, el ego desde cierta conciencia duele. Cuando nos vemos en nuestros reproches, en nuestros insultos, en nuestras envidias y mezquindades, toda esa humanidad que tenemos, inclusive en aquellos que recorren el camino espiritual, está en uno mismo, en los mismos sufis, en los propios derviches, en los propios sheikhs. No obstante,
Algo poderoso hay si se es sincero, si se acepta la propia realidad en la que se habita. Todos hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos en el momento que se nos ha dado. Aquello intentan, anhelan los sufís, y atisbar cuánto podemos agradecer y reconocer, como diría Rumi, que el ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado, una alegría, una tristeza, una maldad. Cierta conciencia momentánea llega. Bueno, nos encontramos con el Sheikh Zafer Orhan Effendi de la Orden Sufi Halveti Yarraji de Argentina, agradeciéndole enormemente este espacio de reflexión sobre el sufismo desde la Orden Yarraji, y bueno, le agradezco enormemente la generosidad que ha tenido para aproximarnos a este camino. Esto también es un saludo fraternal a todo el mundo sufi, ¿verdad? Así que se lo agradezco de corazón. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Gracias. Bueno, entonces, bueno, lo espero pronto. Cuando vengas por Buenos Aires a pasear, que ahora está barato a los chilenos, pueda aprovechar y pasar por nuestro Derga y hacer un dicker y conocer la versión argentina. No, yo Así, encantado. así que lo esperamos, por favor, lo esperamos. Que Dios, ojalá encontrarnos pronto por acá y compartir un café y una comida acá en Buenos Aires. Lo invito, por supuesto, y un día de largas, así que tenerlo como huésped sería un honor. Así que inshallah, nos vemos pronto. Un fuertísimo abrazo a la distancia Un fuerte abrazo. y que Gracias. Dios siga facilitando su hermoso trabajo. Gracias. Un Nos abrazo vemos. para ustedes también y ahí estaré. Gracias. Lo espero, le tomo la palabra. Chao, chao. Cuídense, que estén bien. Un abrazo. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Bueno, le agradezco enormemente esta posibilidad de conversación sobre el sufismo dentro de la experiencia de la Orden Halveti Yarraji. Eh, yo me he acercado, bueno, a la orden. Hubo un tiempo que estuve ahí acercándome, ¿verdad? Aquí en Santiago. Fue una experiencia bastante notable. Bueno, aprovecho de enviarle un cariño, ¿verdad? Un saludo a todos los miembros de de la orden, sobre todo a una amiga que quiero mucho y que me regaló este libro de Muzaffar Osak al-Yarraji, Bendita Virgen María. Me pareció muy interesante, ¿verdad? Bueno, justamente de la editorial Yarraji, que el sufismo se abría, ¿verdad? A estos otros grandes seres humanos que pertenecen a una tradición religiosa, pero que en realidad están abiertos y son recogidos por otras tradiciones. Entonces, en esta conversación, fundamentalmente nos vamos a preguntar desde ahí, ¿qué es el sufismo? ¿No? Y sobre todo el sufismo desde la experiencia Yarraji. Entonces, la primera pregunta es una pregunta que es una duda que me surgió a partir de justamente una conversación que tuve con otro sheikh, que no era sufí, porque implica lo siguiente: ¿cómo se vivencia el Islam desde el sufismo? Si alguien reconoce en el Islam su camino, ¿para qué necesitaría del sufismo? En este sentido, ¿cuál es la diferencia de la Sharia con la Tarika? ¿Y cuál es la duda que tengo? Porque en algún minuto, en estos recorridos, yo a un sheikh islámico, ¿verdad? Le pregunté sobre el sufismo y él me decía, se ponía con una especie de duda y me dijo, pero el sufismo no es necesario si alguien reconoce en sí mismo el Islam. O sea, si uno ya
tiene el Islam, ¿para qué quiere el sufismo? Entonces me llamó la atención y era una pregunta que les quería hacer a ustedes. O sea, por una parte, ¿verdad? ¿Qué es el sufismo? Y segundo, ¿por qué uno si reconoce ya el Islam, ¿verdad? Necesitaría del sufismo? Eh, Ante todo, bueno, nos tendríamos que preguntar, o sea, ¿qué es el sufismo? Y la respuesta es una respuesta amplia, porque no hay una definición única acerca del sufismo y cada sabio, cada erudito dio una respuesta de acuerdo a la etimología de la palabra. Por ejemplo, algunos dicen que viene de Sufía. De Sufía significa, es una palabra que se tomó del griego y se lo llevó al árabe, enamorados de la sabiduría, pero esa no es una posición fuerte. Existe otra posición que dice, no, es un movimiento el cual surge de las personas aquellas que vestían con prendas de lana, es decir, vestir con prendas de lana en lugares donde la temperatura es alta es una especie de ascetismo, o sea, rechazar la comodidad, rechazar lo que nos atrapa, lo que nos, digamos, lo que las pasiones nos llevan, es decir, a liberarnos a nuestro ego y vivir en la comodidad, en el placer absoluto, y ello nos lleva a alejarnos de lo divino, es decir, aquello que no es Dios. No es que en el sufismo o en el Islam esté mal vestir bien, tener una casa y demás, sino buscar o poner esas circunstancias en esta vida pasajera como fin y no medio. Entonces fue un movimiento como haciéndoles recordar, porque ya estaba haciéndoles recordar a todos los musulmanes de esta época que el camino no pasa, el fin no pasa por la riqueza, no pasa por las comodidades, sino que el destino y el fin del ser humano es alcanzar a Dios. Alá, Dios, God, como quiera uno llamarlo, ¿no? Siempre y cuando nos referimos a esa entidad única y sin asociados, es decir, al uno. Otros dicen no, Sufía viene de Ashabu Saf, que significa los compañeros del banco. Son aquellas personas las cuales estaban muy cerca del profeta, que las paz y las bendiciones sean con él, que fueron como sus más cercanos, ¿sí? Aquellos más cercanos, los cuales bebían directamente de la gnosis, del conocimiento profético, vivían en la mezquita, eran unas personas totalmente desprendidas, en los cuales también, algunos dicen que eran solo pobres, no, había gente los cuales con dinero, otros sin dinero, pero su vida estaba abocada pura y exclusivamente al recuerdo de Dios y al estar cerca del profeta. Que la paz y las bendiciones sean con él. Es decir, otros, y así van surgiendo las diferentes, digamos, definiciones. Pero la realidad es que son pura y exclusiva, son definiciones y simplemente el sufismo no es algo que se pueda definir, sino es algo que se tiene que vivir, no es la ciencia, es como si usted me dice ahora, ¿me podría explicar cómo es el gusto de la banana o qué se siente cuando uno cuando le da un beso a su esposa? O cuando abraza a otro ser humano, o cuando acaricia un animalito, o cuando encuentra un pajarito tirado y trata de sacarlo. Son hal, no es kaul, es decir, lo que se dice, no son palabras, sino son estados espirituales. Sí, por supuesto, no está basada en la ignorancia, es una ciencia, la cual requiere ciertos conocimientos generales y particulares, pero no es teórico, es pura y exclusivamente práctico. ¿Práctico para qué? Para alcanzar
el máximo estadio que tiene cualquier ser humano, la compleción, es decir, lo que se denomina el camino, la kemalía, la perfección. ¿En qué perfección? Consiste en alcanzar o tratar de imitar los pasos del profeta, que la paz y las bendiciones sea con él. ¿Qué significa eso? Él cuando se definía, primero se definía como un siervo y después como un mensajero de Dios. Es decir, servía a la humanidad, servía al mundo entero, tanto a los seres animados e inanimados, o sea, constantemente, o sea, historias acerca de diálogos que tenía con piedras, con animales, con seres humanos, los cuales los dignificaba a los seres humanos a través de la enseñanza, a través de inculcar valores éticos y sobre todo cómo alcanzar a través de todas esas cuestiones a Dios, a Allah subhanahu wa ta'ala. Así que con respecto al, podemos decir, del sufismo, no es una realidad a la cual los nombres están de más. Puede llamarme sufismo, puede llamarse tasawuf, puede llamarse zuhd, que significa desprendimiento, el nombre que sea, pero es la experiencia, es el transitar a la cual a través de los estados sucesivos espirituales, los hal, y los estadios, los makam, uno trata de acercarse a lo divino, a Dios. Ahora, usted me preguntó para qué, si es el Islam, para qué se necesita el sufismo o esto o aquello, algo por el estilo, que es lo que me dijo, que alguien le comentó eso. O sea, digamos, quizás quizás surge del desconocimiento de lo que significa y de la historia de lo que es el sufismo, el tasawuf y el islam. Es como decir, si soy musulmán, ¿para qué necesito la ley, la sharia? ¿O para qué necesito la teología, la akida? Es una de las ciencias dentro de las ciencias, dentro de las ciencias islámicas, es decir, es una parte la cual completa la religión. ¿Cuál es la relación entre una cosa y la otra? ¿Qué significa? Si, por ejemplo, y el camino el cual el profeta, la paz y las bendiciones sea con él, explicó esto es de la siguiente manera, o sea, cómo se relaciona todo esto. Cierta vez estaba el profeta, que la paz y las bendiciones sean con él, reunidos con un grupo de compañeros. Los compañeros son los discípulos de él, o sea, los que estaban más cerca de él, y él les transmitía y les enseñaba. Y de pronto se acerca una persona totalmente vestida de blanco, radiante, un ser luminoso, ¿no? Y todo le llamó la atención porque no lo conocían. Imagínense, cuando uno está en una ciudad pequeña, un pueblo pequeño, todos se conocen, dijeron de dónde salió, y tampoco tenía rastros de haber emprendido ningún tipo de viaje. Se acercó y se sentó frente al profeta, que la paz y las bendiciones sean con él, se puso rodilla con rodilla y le preguntó, infórmame acerca del Islam. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo lo siguiente, el Islam es que atestigües que no existe ninguna divinidad excepto Dios, excepto Allah, y que Muhammad es su siervo y su mensajero. Que realices la oración, que entregues la caridad obligatoria a los pobres, que ayunes durante Ramadán y que si tienes los medios, peregrines a la casa. Es decir, eso es la sumisión. Islam significa sumisión. O sea, todos somos musulmanes, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, porque todos estamos sometidos al decreto y a la voluntad del uno, de Dios. Tenemos la voluntad, su decreto es que a mí, a usted, tengamos que respirar, y sin respirar no vamos a seguir en este mundo.
No nos damos cuenta, pero nuestro corazón está latiendo en este momento, en este minuto que pasó 80 veces. En esas 80 veces, en cada latido, hubo 5,1 litros de sangre que se distribuyeron por todo nuestro cuerpo. Y si eso no funciona bien, no está en forma adecuada y bombear, no estamos sometidos a ese decreto, estamos sometidos a él. Lo sepamos o no lo sepamos. Acá lo que hacemos al atestiguar esto, estamos de alguna manera de alguna forma estamos entregando lo poco que tenemos, ese libre albedrío para decir sí voluntariamente, esa voluntad que me regalaste, que me hiciste de alguna forma único en la creación, pudiendo elegir, elijo voluntariamente entregarme a vos, mi Dios. ¿Y cómo hago eso? Y bueno, el primer paso es rezando. Rezamos 5 veces por día, en momentos específicos del día y de la noche. Ayunamos un mes al año, que es el mes de Ramadán. Los que tienen los medios peregrinan y los que tienen medios económicos ayudan a los pobres a través de la caridad obligatoria, el zakat. Ese es si hacemos una pirámide, nos imaginamos una pirámide, esas son las bases. Pero ahí no se detiene, le dice, y le pregunta, y cuando le termina de responder, imaginémonos en ese oasis, cuando están esos dos seres juntos, le termina de responder y le dice, es verdad, Sadakta, es así como lo que me mencionas. Y ya es algo raro, porque alguien te pregunta y te responde, es algo raro. Y después le dice, y decime qué es el imán, ¿sí? La fe, es decir. Y él le responde que creas en Dios, en sus ángeles, en sus mensajeros, en todos los profetas, en el decreto divino que contiene el bien y el mal, y en el día del juicio. Y le vuelve a responder, y él le responde, has dicho la verdad. Es decir, en esa pirámide elevamos y subimos al estado de fe. Es decir, que entonces no podemos decir, si sos musulmán, ¿por qué necesitas eso? O sea, tiene varios componentes. Es como una casa que vamos haciendo. De las bases construimos las paredes, los techos y después la decoramos. Es decir, que la fe es el imán. La fe es algo que se va adquiriendo a través de la práctica de estos elementos, de estas prácticas devocionales, adquiriendo esa sinceridad en donde deja de ser una cuestión práctica corporal y pasa a ser una práctica del corazón. Creer en Dios, es decir, abarca ese ser único. Creer en los ángeles, los seres de luz, los cuales tienen funciones específicas y no pueden desobedecer nunca a Dios, sino son mensajeros o tienen funciones específicas dentro del universo entero. Y en los profetas. Es decir, como musulmanes, usted estuvimos mencionando acerca del libro que le llamó de alguna forma la atención la Virgen María, pero nosotros no solo queremos y amamos a la Virgen María, sino amamos a Moisés, a Jacob, a Isaac, a Ismael, a Abraham, a Noé, a Salomón, a David. Lo más cercano para nosotros dentro de la línea de la profecía es Jesús. Creemos en los evangelios, es decir, en los evangelios, los cuales fueron revelados a Jesús. Creemos en los salmos, creemos en el antiguo, en la Torá, ¿no? Y en todos los libros revelados y en cada uno de los profetas, que no son simplemente lo que conocemos, son los que nombró Dios en su discurso en el Sagrado Corán, que básicamente son los que están relacionados con las tradiciones abrámicas, pero el profeta
las paz y las bendiciones con él, dijo que eran 124.000. Tranquilamente, o sea, no lo puedo afirmar, pero existen signos que tranquilamente uno de esos profetas podría haber sido Buda, podría haber sido tantos otros, Lao Tse y tantos otros seres que transmitieron también el mensaje. Él dijo claramente algo. Yo y todos los profetas anteriores a mí transmitimos un único mensaje, el mismo mensaje, y este mensaje es la unidad de Dios, la unidad divina, que no existe el la ilaha illallah, que no existe nada digno de ser adorado, sino el Dios único, ¿sí? Que en árabe se denomina Allah. Es decir, ¿por qué es el Islam? Es universal porque abarca todo y el Sagrado Corán transmite la totalidad y lo necesario que necesitamos para esa conexión, o sea, esa conexión con lo divino. Es más largo, pero vamos a abreviar y pasar al siguiente estadio. Entonces le dice, ¿en qué consiste el ihsan? Le pregunta esta persona. El ihsan es una palabra que es sumamente es complicada de traducir, porque tiene muchos significados. Al ser una lengua semítica, abarca esos significados. Lo más cercano que tenemos es la palabra griega arete, ¿sí? Virtud, excelencia. Entonces, el ihsan, ¿qué significa ihsan? Le pregunta, ¿qué es el ihsan? El ihsan lo podemos traducir como lo bello, lo bello, lo más hermoso, lo perfecto, eh, la virtud. Abarca muchos significados. Y le preguntó, ¿en qué consiste la perfección, la belleza, esa virtud? Y el profeta le respondió, sallallahu alaihi wasallam, le respondió lo siguiente, en que adores a Dios como si lo vieses. Pues si no lo ves, Él te está viendo. ¿Qué se desprende de todo esto? Tenemos dentro de esos estadios hay dentro de esa pirámide, la punta de la pirámide, que es la perfección, la belleza, lo más bello, la virtud, se denomina ihsan. Y significa ser consciente, es decir, la primera estadio, o sea, el primer estadio espiritual o posición espiritual, ¿qué significa? Significa contemplar a Dios. O sea, contemplar a Dios ¿en dónde? En tu corazón. O sea, ese estado de contemplación. La segunda posición, si no podés contemplarlo, no alcanzaste ese estado de contemplación, entonces sabe que Él te ve. Eso es la muraqaba, ser raqib, autobarse, sabiendo que Él me está viendo. Volviendo a por qué vine a esto. Porque tranquilamente en la cúspide de lo que nosotros llamamos es el tasawuf, el sufismo. Lo que se busca, el fin del sufismo es alcanzar lo más bello, lo más hermoso, la perfección como ser humano. ¿En qué consiste esa perfección? Servir al Creador. Pero ¿cómo uno sirve al Creador si el Creador no puede ser servido y es perfecto y no necesita de nada? Sirviendo a la creación. Entonces, cuando yo sirvo desde levantar un papelito, preocuparme porque no se ensucie la calle, no contaminar, acariciar a un animal, darle algo de comer, darle un abrazo a un ser humano, ayudarlo, de tantas formas que existen. Entonces, de esa forma uno alcanza, si lo hace por Dios, uno alcanza a ese estadio último que se llama ihsan, que se llama la excelencia, lo más bello. Dios dice en el Sagrado Corán, Hal jazal ihsan ila ihsan, ¿acaso no es la recompensa del ihsan, de lo más bello, la belleza? O sea, cuando uno se preocupa por hacer lo más bello, lo más hermoso, no recibe más que belleza, más que hermosura. Y esa belleza y hermosura es la contemplación de lo divino, la contemplación de Dios en nuestro corazón. Hay un hermoso
en una hermosa súplica de uno de los fundadores de la Tarika Halveti, que se llama Yahya al-Shirvani. Es un santo que vivió en Bakú hace 600 y pico de años, y dice: Señor mío, permite que mi cuerpo se involucre se involucre a servirte, a adorarte, que mi interior esté subido en el conocimiento, en la gnosis, que mi corazón esté sumergido en tu amor, que el secreto, mi secreto íntimo, esté sumergido en la contemplación. Eso es lo que se busca en el sufismo. El sufismo, decir sufismo, implica, por ejemplo, hablamos de los 3 estadios: el Islam, el Imán, que significa la fe; Islam, sumisión; Imán, fe; y Ihsan, lo más bello o lo más perfecto o lo virtuoso. Primero, ser un musulmán no implica ser alguien que tiene fe. Es el primer estadio. Puedes quedar ahí y terminás, y podés terminar en ese estadio, anquilosarte y terminar mal. Tener fe, el que tiene fe, sí tiene que ser musulmán antes para tener esa fe. Pero van así. Por otro lado, tener fe no significa haber alcanzado la perfección o la cúspide o el ihsan. Es decir, son diferentes grados que uno va evolucionando a partir de otro. El tasawuf, el sufismo, lo que se ocupa, que uno vaya atravesando por esas puertas, y llegue a esa meta, ¿no? Que es la perfección en el camino espiritual. No sé si respondió la pregunta. Sí, muy interesante, Sheikh, se lo agradezco, de hecho, su generosidad en esta respuesta. Y de hecho me es interesante por el hecho de que por ahí mencionó de que de alguna manera el sufismo viene a completar el Islam. ¿Ah? Entonces, claro, ahí uno podría suponer y pensar de que, claro, de que en el fondo la experiencia probablemente de un musulmán común y corriente podría llevarle al sufismo, una cosa así, ¿o no? Porque el sufismo es un acercamiento mucho más profundo a la experiencia última del Islam. O sea, es distinto, por ejemplo, un musulmán común y corriente que un sufí en su práctica religiosa, porque, por ejemplo, alguien... No, en su práctica religiosa ninguna diferencia. Tampoco no puedo conocer el interior de 1.500 millones de personas, ¿no? Pero sí, lo que sí puedo decir es que es una ciencia que se dedica a purificar el corazón y así alcanzar a la contemplación de lo divino. No quiero decir que nadie lo pueda hacer, pero se dedica exclusivamente a eso. Por eso no es imposible que le diga si hay Islam, por eso le traje para explicar para qué necesita uno sufismo. El sufismo no es una secta, el sufismo no es religión, el sufismo es una rama dentro de las ciencias del Islam. De la misma forma que el fiqh es una rama que estudia el derecho, la ley islámica, la aqida, y así sucesivamente. Son ramas, o hay gente que se dedica a estudiar, por ejemplo, los dichos y palabras del profeta, que la paz y las bendiciones sean con él; otros que se dedican a estudiar la recitación del Corán y las distintas formas de recitación. Es una ciencia, es una banda que no tiene límites. Pero lo que le puedo decir de mi experiencia, que sí se dedica a qué tratamos y qué buscamos, alcanzar la realidad última a través de sumergirnos en el máximo, digamos, anhelo que tiene todo viajante espiritual, que es sumergir en el océano del amor divino. A esto me acuerdo a una historia que había un derviche que había terminado de ayunar, pobre, muy pobre, había terminado de ayunar durante el día,
Y él entró a una mezquita y le pedía a Dios, Dios nuestro, eh, dame una comida, dame una comida. Y al lado había una persona que también estaba rezando, uno de los creyentes que estaba, Señor mío, dame fe, concédeme la fe y la religión, concédeme mantenerme firme en la fe y la religión. Y el otro cada vez más fuerte, Señor mío, tenía mucho hambre. El otro, no te podés callar y dejar de pedir todas esas cuestiones mundanas. Y el otro, el derviche lo miró y le dijo, cada uno le pide a Dios lo que necesita. Así que él le pedía en el momento lo que necesitaba después de un día largo de ayuno. Eh, el sufismo, la tarika, lo que significa tarika, que creo que significa simplemente lo mismo que sharia. Sharia significa camino, ¿sí? Y tarika también significa un camino. No existe, por otro lado, un tarika sin sharia, son parte de lo mismo. Uno necesita esos estadios para conseguir evolucionar por el camino espiritual. Em, bueno, la segunda pregunta aborda algo que es un poco complejo, pero me parece como interesante preguntárselo. En la medida que el sufismo recalca la necesidad de aceptar como sentido de vida humana, recordar que Alá es la realidad infinitamente misericordiosa y compasiva, que eso también es el corazón del Islam. Desde esta afirmación, ¿cómo es posible aceptar la realidad amorosa de Dios frente a la existencia de todo el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la miseria, la violencia, la guerra y la muerte? En ese sentido, ¿qué significa en esencia para un ser humano aceptar? Porque si el Islam nos invita a aceptar, ¿verdad? Es curioso que uno también dentro de los caminos, ¿verdad? Se diga usualmente que claro, Dios quiere el bien para nosotros, quiere lo mejor para nosotros. Pero somos testigos de guerra, de violencia, que es una pregunta que surge desde cuando somos chicos, ¿no? Porque si Dios... Hay muchas preguntas en una, sí, sí. Ajá, Y pero en el fondo es... muchos conflictos. Me imagino que todo eso viene del background, que es esa pregunta, no es algo que le importa, no está en la filosofía, o sea, en la filosofía islámica, como algo que preocupa, como algo que preocupa. A diferencia, sí, en el cristianismo, o sea, el problema del mal es algo que debe a todos los filósofos. Tenemos los primeros ejemplos en San Agustín de Hipona, tratando de salir de ese maniqueísmo, de esa guerra, de esa dualidad con el cual era seguidor, finalmente, para ver cómo si un Dios que es bueno y la belleza, puede existir el mal en el mundo, y buscar de alguna forma algo que cierre, y tratando de darle un sentido a la teología cristiana. Y a lo largo de los años, después Santo Tomás de Aquino, en su obra Suma Teológica, también aborda el tema, y hasta el día de hoy también. Pero cuando hablamos del imán, cuando hablamos de la fe, yo le dije, hay algo fundamental, y creemos en su destino, el bien y el mal. Ahora, ahí me mezcló dos situaciones, las cuales son muy interesantes desde el punto de vista filosófico, y lo cual siempre se vive para empezar a hablar. Usted ahora me dijo que fue o recorrió muchos caminos. Es así, recorrió muchos caminos. O sea, Y Dios revisitándolo, ¿no? recorrió, buscó, está buscando. Pero no hay ninguna coacción ahí. O sea, si por ahí le gusta, entra en una iglesia católica, finalmente se termina siendo católico, por ahí se hace budista, por ahí hinduista, o por ahí se hace adorador del fuego, o hay gente también que adora al demonio, yo qué sé. La variedad es amplia, y no todos los caminos conducen
al destino final, en su caso Buenos Aires, pero bueno, usted tiene la capacidad de elegir. Entonces ahí vamos a distinguir dos cuestiones, el mal moral y el mal físico. Estamos de acuerdo, porque el libre albedrío viene en un paquete. El paquete cerrado es un paquete cerrado. ¿Te querés hacer caso? En el Corán dice, todos rechazaron esta mana, este regalo que voy a hacer, este depósito en confianza que voy a dar. Todos, incluso la montaña, toda la creación lo rechazó. El único que lo aceptó fue el ser humano. El único que lo aceptó fue el ser humano. Ahora bien, en ese aceptar es elegir. Dios nos muestra, dice en el Sagrado Corán, y les mostré los dos caminos. Usted tiene la biblioteca ahí atrás. Elige qué libro te quiere leer. Entonces, nosotros podemos al Creador, que nos da un rango más elevado en la creación, nos acerca para que podamos alcanzar la luz, ser seres de luz, nos dice, o seres de total oscuridad. Nos dice, muchachos, ustedes eligen, ¿qué es lo que quieren? ¿Querés el bien o querés el mal? Pero no me hagas responsable a mí, tenés que elegir. Individual y como sociedad. Entonces, no voy a culparle, no podemos culpar a Dios porque haya una persona que eligió su libre albedrío, hacer su libre albedrío para cometer mal a otra persona. O una sociedad en conjunto, fijémonos, sociedades en conjuntos. Ejemplos de estas psicopatías tenemos en estos momentos que estamos viviendo y a lo largo de la historia. ¿Cómo podemos explicar que millones de alemanes o el famoso partido nacionalsocialista, el nazismo, el fascismo, el comunismo, mataron, y todos los ismos mataron más de 150 millones de personas a lo largo de todos estos años? ¿Cómo podemos justificar? Podemos decir la acción de un hombre es culpable de Dios cuando Dios le dio la libertad de elegir, o cuando determinar también qué ley elegir, o sea, la forma de elegir, si es oprimir a las sociedades a partir de diferentes cuestiones, las cuales son, lo vemos en estos días, ¿sí? Cuestiones en las cuales constantemente se crean leyes para degradar al ser humano como ser. Decir que lo que está mal está bien, lo que está bien está mal, si una persona se cree que es una ballena y usted no le dice que es una ballena, puede terminar preso, ¿sí? Están creando todo este tipo de legiones en todo tipo y eso tiene consecuencias. Querramos o no querramos, todo tiene una consecuencia. Pero la elección es nuestra. Elegimos cometer un crimen o elegimos hacer un bien. Es decir, elegimos utilizar la religión para oprimir a otras personas o como argumentos fanáticos y con ese fanatismo matar a otras personas. Es tu elección, flaco, pero vos no culpes a Dios por algo que Él nunca pidió que hagas. Cada uno tiene que tomar y elegir el camino que quiere. Ahora, por ejemplo, entre nosotros dos, supongamos que estamos reunidos y estamos tomando un café. De pronto está ahí un animal muerto y está fermentando. ¿Sí? Esa putrefacción emana, sale gusanos y sale un hedor nauseabundo. Coincidiría conmigo malo para nosotros dos. O sea, nosotros estamos en medio de nuestra conversación, hay un animal que yace muerto y eso nos genera a través de nuestras terminales nerviosas, olfativas, una sensación de repugnancia que nos lleva a que nos vayamos del lugar. Pero esa repugnancia, ese acto que a nosotros nos molesta y que queremos, surge la vida de miles de millones de
seres y de microorganismos que en ese momento se están alimentando y están construyendo mundos enteros dentro de ese lugar. O sea, lo que es malo para nosotros es bueno para esos seres que están en ese momento encargándose de ese cuerpo. ¿Podemos decir que el terremoto es malo? Sí, el terremoto ahora, si estamos en una zona el cual cruza determinadas fallas, sismas, etc., obviamente es malo para nosotros, ¿sí? Lo más lógico sería salir de ahí y buscar un lugar donde no haya tantos terremotos, si es que no quiere sufrir algo que eso, pero evidentemente está dentro de la sintonía fina, del fine tuning, para que la vida en la Tierra sea posible. Eso puede generar que a mí y a usted, si estamos en ese momento, perdamos la vida. Pero hay algo más. La fe, dije, en la resurrección. No, esta vida es una escuela, estamos en paso. Pasamos y nuestra vida sigue. ¿Cómo soportamos esta prueba de que es el vivir? Vivimos esta prueba. ¿Cómo nos enfrentamos a estos desafíos? Somos seres y sabemos que nacimos y sabemos que nuestro final es la muerte. Bueno, Dios nos dice, esto es un lapso, un regalo. No era nada, era una gota, absolutamente nada, y les regalé la posibilidad de existir, la posibilidad de la vida. Bueno, en el tiempo que tienen de vida, para algunas personas son 5 años o menos, para otras son 10, para otras son 20, para otras son 40, 50, 60, 70, más, 80. Llévala, tirala 110. Pero eso es el lapso que te da. Dentro de eso te podés enfermar, podés padecer la pobreza, la riqueza. Padecer la pobreza y riqueza son 2 padecimientos. Podés padecer distintas situaciones. Entonces, ¿cómo la desenvolves? ¿Cómo te desenvolves? ¿Cómo querés, cómo debes desenvolverte? Uno debe desenvolverte para complacer a Dios. Uno sabe lo que hace a Dios a través de los enviados, de la sabiduría profética. Es decir, y finalmente creo que hablamos acerca de sumisión o sometimiento, no me acuerdo qué me dijo. Claro, lo que pasa es que la pregunta cierra linkeando un poco con lo que usted comenta, porque en el fondo, en efecto, o sea, uno sabe de que un terremoto o no sé, o la muerte o cosas por el estilo son parte de la existencia y que a veces puede estallar un volcán que puede ser una situación bien catastrófica, pero con el tiempo después eso germina la tierra y cosas por el estilo. Pero otra cosa es, por ejemplo, lo que ocurre en el mundo de los seres humanos, ¿no? La guerra y todas esas cosas complejas. Y la pregunta ahí es, ¿qué significa aceptar? O sea, uno tiene, porque desde el Islam está ¿cómo decirlo? La invitación, por decirlo de una manera, ¿no? De aceptar la realidad tal cual es, de aceptar las cosas como son. Pero cuesta mucho aceptar de que, por ejemplo, esté la guerra, esté el sufrimiento, el dolor, ¿verdad? Entonces, Una cosa es en esencia, aceptar, aceptar. una cosa es aceptar y otra cosa es que uno esté de acuerdo. Es decir, uno hace lo mejor para que todo lo que usted menciona no suceda. Pero si el resultado final es lo que sucede, uno acepta el decreto de Dios, que en ese momento determinó que suceda lo que debería suceder. Ahora, quiere decir que a mí me tiene que gustar que algún psicópata haya violado a una persona o asesinado a otra persona en un ataque de ira, o que un ser humano a un grupo de seres humanos se le ocurra bombardear con bombas atómicas a otro grupo de seres humanos. No, pero cuando sucedió, uno acepta lo que Dios determinó. Aceptar eso es aceptar el decreto de Dios, que no sabemos
por qué y de la forma que sucedió y cómo sucedió y para qué sucedió y cuál es el desenlace final, todas esas cuestiones que están sucediendo. Es decir, nosotros tenemos un lapso de vida de una media en Latinoamérica, 70, 72 años, que anda por ahí. ¿Cómo va a terminar el desenlace de esa guerra, el desenlace de esa cuestión? No lo sabemos. Y hay una historia que sirve para entender, o sea, eh, para entender estas cuestiones, las cuales son difíciles de comprender. Entre paréntesis, uno de los grandes compañeros, familia uno de los grandes compañeros del profeta, que se llamaba Omar, Hazreti Omar, que Dios esté complacido con su alma, decía: nadie ingresa a escudriñar los asuntos del decreto divino y todo aquel que llegue a escudriñar, mejor dicho, los asuntos del decreto divino puede perder en el camino, puede perder la fe. Es decir, son asuntos complejos, lo cual es nuestra visión, o sea, nuestro conocimiento y visión parcial nos impide abarcar la totalidad, o sea, la omnipresencia y la omnisapiencia divina, para los creyentes, ¿no? Volviendo a esto, hay una historia que trata acerca de este tema, ¿sí? Lo que es la realidad exotérica y esotérica que abarca el destino y el decreto. Entonces, estaba Moisés, Moisés y dice, soy, al ser el profeta, un enviado, un mensajero divino, soy la persona más sabia sobre la tierra. Y Allah le dice, no, sobre toda persona que sabe, yo pongo a alguien que sabe más de eso. Esto no termina nunca. Bueno, quiero conocer a esa persona, le dice. Y le da a conocer. Y sale a buscarlo. Se llamaba Al-Hidr, que significa el verde. ¿Sí? Es una persona el cual se dice que todavía está habitando en este universo, en la Tierra, hasta el fin de los tiempos. Y se encontraron, en el Corán describe como la confluencia de los dos mares. El Barzaj se llama. Esa confluencia de los dos mares, en ese lugar, y para hacer corta la historia, se sumergió y siguió ese camino y ahí se encontró. Pero el punto de vista, digamos, de la interpretación profunda de las palabras del Sagrado Corán, que los sabios sufis dicen es que esa confluencia de los dos océanos es el conocimiento exotérico y esotérico, sí, donde se juntaron. Y le dijo, quiero ser tu discípulo. Y le dijo, no vas a poder conmigo, no vas a poder con lo que yo acarreo, ese conocimiento divino que acarreo y lo que tengo que hacer. Si Dios quiere, dijo, inshallah, voy a ser de aquellos los cuales tendré paciencia. Pero mira que no vas a poder abarcar lo que va a suceder. Y fue así, bueno, siguieron, bueno, listo. Entonces lo primero se sube, pero hay una condición, nunca me tenés que preguntar ni cuestionar nada. Otra de las reglas dentro del sufismo, en cuanto al conocimiento esotérico. Está bien, perfecto, no te preguntes. Se subieron a un barco para cruzar y en el medio del barco lo ve a Hidr haciendo un agujero para inutilizar ese barco. Y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo no? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás loco? ¿No ves que le vas a inutilizar el barco que tienen como su medio de vida? Te dije que no me preguntes absolutamente nada. Bueno, no te voy a preguntar más nada. Vuelve y siguen el camino. Y llegan a un lugar en donde a través digamos, soplo, de alguna forma había un niño, hizo que ese niño sopló, dicen que sopló, pero sopló de esa forma y ese niño perdió la vida. Y dice, ¿estás loco? No hizo nada, es un alma pura. Te dije que no me tenía que preguntar. Siguieron el camino. Finalmente llegaron a una ciudad y en esa ciudad pidieron
alojamiento, esto, aquello, todos lo rechazaban, y vieron al final de una, de la ciudad había un muro que se estaba por derribar y había dos chiquitos, y le dice, vamos a poner, reparar ese muro, vamos a arreglarlo. Pero, eh, ¿cómo? Pero, nos rechazaron, nos echaron, somos profetas y nos echaron de este lugar no tiene que crecer nada, aunque sea pedirle plata. Te dije que no me tenías que cuestionar nada. Ahora te voy a explicar lo que pasó. El primer caso era un grupo, unas personas las cuales estaban siendo oprimidos por un tirano y querían y estaban atrapando todos los barcos que estaban por la zona, y yo de esa forma, por orden que recibí de mi señor, hice eso para que no tomaran su embarcación. En cuanto al chiquito que me cuestionaste, esa persona iba a ser una fuente de gran mal para toda la ciudad y el pueblo. Y en cuanto esos dos chicos eran hijos de un gran creyente, debajo de eso había un tesoro, y tu Señor quiso que descubrieran ese tesoro cuando sean grandes. Es decir, hay una parte que no podemos ver. Él veía, Moisés era representante de la ley divina. Veía todo bajo los ojos de la Sharia. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Al-Hider sabía, era el encargado y sabía la sabiduría que había detrás de todas esas cuestiones. Es decir, que las cuestiones no son, nada es tan simple, si nada es tan simple y finalmente, todos lo sabemos, hay una sabiduría. Sí, bueno, esa es una historia que conozco, siempre me ha parecido compleja por el hecho de que, claro, como que en el fondo uno desde otras miradas justamente ha sido cultivado en el cuestionar, en el preguntar, y que, claro, es lo que nos ha llevado, por ejemplo, a, a conocimientos, ¿verdad? Por ejemplo, en torno a la ciencia. eh, no lo digo que no lo exista dentro del mundo islámico, que tuvo un maravilloso tiempo. Pero esa historia, claro, es siempre compleja porque de alguna forma esto como del no cuestionar, claro, ese sería como un ejemplo que, No, son dos cuestiones, o sea, ahí lo que está hablando es un tipo de conocimiento y un estado donde alcanzó, se busca un tipo de conocimiento que es el conocimiento interior, en donde exige una disciplina y una formación hasta que esa persona esté acabado y completo y pueda seguir su camino. Y otro es el camino de la pregunta, que es perfectamente aceptado. O sea, hay que distinguir, no todo es uno, o sea, estamos hablando de caminos y formas distintas. Es decir, una vez que alcanzó la determinada maduración, se forma a través de la aceptación, a través de la sumisión. Y una vez que alcanzó esa maduración actual que se transmite en esa historia, ahí ya está habilitado para otros trabajos. No hay que confundir, sí, el camino de la pregunta está abierto. De hecho, en otras historias se hablan de las preguntas y respuestas, cómo debemos hacer, por qué sucede esto, pero lo que quiero decir es, son dos tipos de ciencia o conocimiento distintos. claro, claro, sí, no, sí entiendo. Lo que pasa es que, claro, en el ejemplo de esa historia es interesante, ¿no? Porque uno, ¿quién sabe quién puede llegar a ser el día de mañana alguien y decidir sobre la vida de esa persona? Entonces, claro, es una metáfora bien interpelante esa, pero interesante. Eh, Vamos a la pregunta 3 que yo creo que puede como adentrarnos un poquito más también a la vivencia del sufismo.
porque tiene que ver con el derga, ¿no? ¿Qué es un derga y qué ocurre en él? El derga derga significa umbral. Es el lugar donde aquellos que quieren aprender acerca del sufismo es una escuela, ¿sí? Es una escuela en donde nos reunimos y lo que hacemos es aprender, es de alguna forma servir, eh, conocernos a nosotros mismos a través de la interacción que tenemos con con las distintos miembros de ese derga. Van a surgir, por supuesto, diferencias, van a surgir también afinidades, amor, rechazo, odio, envidia, resentimiento. Entonces, a partir de esos espejos que hay, uno va puliendo su ser, va puliendo su interior a partir de la interacción, a partir del servicio, ¿sí? A partir de cocinar, a partir de limpiar, a partir de salir, cocinar y dar comida a los pobres o a quien lo necesita, a partir de preocuparse por el prójimo para que cuando venga tenga un lugar adecuado para que pueda realizar sus actos de recuerdo, de adoración y demás. Es como una olla donde nos va cocinando a todos aquellos los cuales estamos aquí, estamos en este camino. Umbral, darga significa umbral, porque todo el mundo es el que todo lo pisa. Entonces por eso existe una tradición en donde los umbrales no se pisan, es decir, los derviches no lo pisan, haciendo esa simbología, ¿sí? Para no pisar a un compañero. Es decir, somos pisados sirviendo al prójimo. Básicamente es un lugar de reunión donde se aprende, se conoce a uno mismo y se realizan actos en donde uno de adoración, en donde se acerca al Creador, de actos de remembranza divina y demás, las diversas ceremonias y piedades. Sí, bueno, y es interesante, ¿no? Porque además pasa que, bueno, hay un dicho bien conocido que uno, efectivamente acercándose a distintos caminos, se da cuenta de qué tan real es, ¿no? Aquí se dice en Chile, no sé, en Argentina, en todas partes se cuece nada. Eso quiere decir de que aún, por ejemplo, haya una logia masónica, aún haya un derga sufi, aún haya cualquier grupo humano está sujeto a los conflictos humanos. Entonces, de todas formas, me parece interesante que en el derga, de alguna manera, actúa esta realidad de espejo, de a veces, claro, uno podría empezar a decir, pucha, pero es que los compañeros son tan complejos y cosas por el estilo, pero también, claro, ver esto qué me sucede a mí con lo otro. Eso me pareció bastante interesante, porque de alguna manera el mundo está así, y uno se podría volver intolerante con todo el mundo y pensar de que uno está bien y el resto está mal. Entonces, claro, es un espacio interesante como para tratar de propiciar esa, ese camino un poquito más compasivo, amoroso con los otros y con uno mismo. Ujú. Sí. Vamos a la... Hay un dicho, no digo que hay un dicho profético que dice el creyente es espejo del creyente. En, en otras palabras, uno lo que refleja en el otro es aquello que tiene en uno mismo, es decir, los preconceptos, ¿no? En mi caso veo a usted, usted me ve a mí, y en esa interacción lo que hay adentro mío es no, determinadas asociaciones, este tipo, esta persona es así, hasta esto, aquello, y la verdad que no lo conoce esa persona y no tuvo más que una charla, o sabe mucho, sabe poco, ¿cómo sabe? Por un intercambio de media hora, 30 o 40 minutos, no, es eso. Por otro lado, también está la figura de las personas las cuales son realmente espejos de lo divino, que muchas veces son los guías espirituales o cualquier persona que haya alcanzado un estado espiritual en donde son espejos de la luz divina. En ese espejo de la luz divina, en esas personas especiales que se llaman Waliullah, que son los amigos de Dios, entonces uno cuando ve a esas personas, enseguida se refleja
obviamente el interior de uno. Y uno en ese intercambio empieza a ver todo aquello que nos disgusta de nosotros mismos. Lo vuelve a la persona, por ejemplo, en su interior, la envidia, va a sentir envidia por esa persona, el resentimiento, el odio, va a ver que se va a empezar a reflotar en su interior sobre eso. Es decir, el trabajo que se realiza en los darges es, aparte de las cuestiones de adoración, es trabajar sobre la ira, el resentimiento, la envidia, el amor a la posición, el amor a la fama, la arrogancia. Son cuestiones que constantemente trabajamos, debemos trabajar para que aún el, el Y la siguiente pregunta me parece una pregunta muy bonita porque creo que es de las experiencias potentes que tiene la vivencia en el sufismo, ¿no? Que es el momento del dhikr. O sea, claro, dentro de los encuentros en el derga, ¿verdad? Claro, después del sohbet, de la conversación, del sheikh, y obviamente antes del encuentro, del compartir y todo. Claro, como el culmine está en el dhikr, y la pregunta es, ¿qué simboliza un dhikr y qué significaría para una persona que lo viva y lo experimente, Sheikh? eh, bueno, dhikr significa recuerdo de Dios, recuerdo el amado. Dios dice en el Sagrado Corán, Adkuruni, Adkurukum, recordadme y los recordaré. Ashkuruni walatakfurun, sean agradecidos y no sean desagradecidos. Y es interesante desde el punto de vista etimológico, cáfara, que significa incredulidad, también significa desagradecido. Es decir, uno al no reconocer a Dios como el hacedor y el creador supremo, y con todos los atributos de gloria y majestad, es algo tan evidente en donde uno se convierte en un desagradecido. O sea, recordar a Dios es recordar al amado, ¿sí? Recordar ese momento sublime en donde antes de llegar a este mundo nos preguntó Dios, Alastu bi rabbikum, ¿acaso no soy vuestro Señor? Y todos responden, si tú lo eres. Bueno, ahora lo voy a probar en este mundo de transitorio, si son consistentes con esta afirmación. El dhikr es recordar al amado. El dhikr, por supuesto, tiene simbolismos, eh, y tienen una trascendencia profunda. Quien lo practica, eh, nos sentamos, se realizan en círculos, es decir, son círculos en donde se coloca eh, la piel de cordero, ¿sí? El cordero es el animal más dócil que hay. Eh, Fíjense, y es ahí el problema que nos enseña a través de esa simbología, de ese arquetipo, ¿sí? El arquetipo que vuelve a la historia de Ibrahim, de Abraham y Ismael, en donde está el problema que tenemos los occidentales de aceptar y ser de aquellos que aceptan el decreto, de la sumisión absoluta a Dios. Cuando le dice a Abraham, en la tradición islámica es Ismael, Isaac, también muchos dicen en toda tradición que es Isaac, pero no importa quién, pero importa lo que sucedió. Le dice, hijo mío, Dios se apareció en mis sueños y tengo que sacrificarte. Le dijo, oh,
mi querido y amado Padre, haz lo que tengas que hacer. Ese es el ejemplo supremo de la sumisión. Representa a la sumisión de el profeta Ismael cuando se entregó a eso, a eso con total convicción. Es decir, tenemos que someternos a esa cuestión. Podemos seguir hablando de la piel, no sé si tenemos tiempo, pero la piel tiene cuatro partes. ¿Sí? La parte, las dos patas delanteras representan la ley sagrada, ¿sí? La ley sagrada, la Sharia. La otra representa la tarika. Lo que dice, en la tradición es que la Sharia y la tarika son como las dos alas del creyente. Sin ninguna de esas dos alas, o de educador, si una ala no está, no podemos levantar vuelo. Las otras dos son la hakika y la marifa. ¿Qué significa hakika y marifa? Es la realidad con mayúscula, realizarnos, y la marifa es el conocimiento supremo, podemos traducir como gnosis. Podemos desarrollar esta cuádruple vía, ¿no? Imagínense que nosotros, que en este momento no quiero viajar a Santiago de Chile, y no, la verdad que no conozco de Santiago de Chile, no, usted me informa cómo es, qué sucede cuando llego al aeropuerto, que si es así, que si es así, me pongo, agarro, googleo, empiezo a estudiar un poco del tema, pero nada más tengo una relación, un conocimiento de toda esa cuestión acerca de esto, por lo que leí o por lo que me dijeron. Bueno, me puedo hacer a viajo 2 horas, llego a Santiago y empiezo a conocer. Ya pasé de un conocimiento teórico a un conocimiento práctico. El segundo estadio. Y digo, bueno, conocí algo, pero voy a vivir un tiempo para entender bien lo que es la cultura, para entender bien lo que es la civilización, la civilización o la cultura chilena y demás. Entonces ahí empiezo a realizarme en esa situación, la jaquica. Y finalmente, después de mucho tiempo en donde completo y conozco todo y alcanzo ese conocimiento holístico, la marifa, me hago uno con ese conocimiento, entonces ya sé bien y me hice uno con Santiago de Chile. Ahora, eso no significa que haya desaparecido. Sí, está Santiago de Chile y está quien habla, ¿no? El viajero. Y son intercambiables, pero esa experiencia se hizo única y única. Eso en cuanto nada más a la piel. ¿Por qué la piel es sumisión? ¿Por qué la piel está en el suelo? Estamos cerca del suelo, porque esa tierra es el elemento del cual surgió el hombre. Para recordarnos que la tierra, a pesar de que da la vida a toda la creación, es la matriz y la fuente donde se deposita todo, es humilde y es pisoteada por todos. Entonces el derviche tiene que ser humilde y aprender aprender esa sumisión. Nos hace acordar a la puerta de la ciudad del conocimiento, que su apodo era Abu Turab, el padre de la tierra, el cual estaba en una mezquita, estaba tirado en el polvo, estaba tirado sobre la tierra. En ese momento apareció el profeta, que la paz y las bendiciones sean con él, y le dijo, tú eres Abu Turab, y le puso ese apodo, el padre de la tierra, por la humildad, refiriéndose a la humildad. Después nos ponemos en círculo, porque eso es
simbolismo del no comienzo y el no fin. El comienzo y el final es Dios. Huwal awalu wal ahiru, ad-dahiru wal batinu. Él es el principio, el alfa y fin, y el omega. Este es un versículo coránico. El exteriormente manifiesto e interiormente oculto. Al-batinu o ad-dahiru. Es decir, se manifiestan esas realidades divinas en lo que se llama halaka, el círculo que debe ser perfecto. Se comienza por ahí y se comienza, después de ingresar, se comienza recitando loas y bendiciones por el profeta Muhammad. ¿Por qué? Porque es la luz prima, es la causa de la creación del universo. Él le dijo a uno de sus compañeros, tu profeta era luz antes que Adán era tierra y agua. A partir de esa luz se creó y se difundió la luz de la unicidad y de la misericordia y el amor divino por todo el universo. Entonces uno empieza a entonar esas alabanzas. Luego de eso, sentado todo esto. Entonces, después tenemos que pasar al Debrán, que es el círculo más. En ese estado de sentado nos hace y nos lleva a lo que Dios menciona en el Sagrado Corán, en donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: Alladina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka. Glorificado seas. Aquellos que recuerdan a Dios, sentados, acostados y de pie. Y dicen: glorificado sea, no has creado, y reflexionan sobre la creación de los cielos y la tierra, y dicen: glorificado seas, no has creado nada de esto en vano. En ese momento se genera una atmósfera que está mencionando en los hadís y en las transmisiones del profeta Muhammad, que la pasen sobre él, en donde dice: cada vez que Ida marartum birriadatul janna, si pasan por los jardines del paraíso, deténganse, farta'u biha, deténganse en ellos, literalmente sean, pasten de ellos, o sea, coman de lo que hay ahí. Y le preguntaron, ¿y cuáles son? Marriadatul Janna, ¿y qué son esos jardines? Marriadatul Janna, ya Rasulallah, ¿qué son esos jardines del paraíso? Y él le dice: Hilakut Dikr, los halq, los círculos de remembranza. Y les dijo también: en esos momentos especiales en donde la gente se reúne en círculos y recuerdan a Dios, se generan sobre ellos una pared de ángeles. Las alas de ángeles se recuerdan y elevan esa remembranza hacia el Altísimo, que ya lo sabe. Y le preguntan a los ángeles: ¿qué es lo que me piden? Me piden tu paraíso. Y Dios les dice: ¿conocen el paraíso? No lo conocen. ¿Cómo serían si lo conocieran? ¿Y qué es lo que qué es otra cosa? Que es lo que dice? Piden que los protejas. ¿Que los protejas de qué? De tu infierno. Y él les responde: ¿conocen mi infierno? No. ¿Cómo sería si los conociera? Están protegidos de ellos también. Y le dice: ¿algo más? Entre ellos había gente que eran hipócritas y pecadores. Los perdono por ellos. Es un círculo de luz. Y comienza luego de eso, volviendo
de vuelta a las bendiciones y salutaciones, que dijimos que era la luz prima, donde comienza la creación, la causa de la creación. El sabab al-halq es esa. Empieza la recitación de el Kalimat al-Tawhid, que es la frase de unicidad divina, que es La ilaha illallah. Si tenemos tiempo explico qué es eso, si no, avanzo. Sí, por favor. Bueno, entonces, ¿qué significa el Kalimat al-Tawhid? Es la frase de unicidad divina. Es negar absolutamente todo. Absolutamente todo. ¿Qué significa desde el punto de vista coránico? Kullu man alayha fan, wa yabqa wajha rabbik dhul jalali wal ikram. Todo lo que hay, todo lo que hay, todo lo que ves en este momento, lo que estás viendo en este momento, es fan. Desaparece. Lo único que va a permanecer es la faz de nuestro Señor Dhul Jalal, el que tiene la majestad y la absoluta gracia y generosidad. Es decir, que si vos tomás como Dios, saquemos los dioses de piedras, la adoración a los dioses de piedras, a las deidades que le rezan a las piedras y demás, saquemos eso. Pero si vos tenés en tu corazón tu piedra, tu Dios, que es tu auto, tu casa, tu profesión, tus hijos, tus esposas, la oposición de la fama, el honor, la gloria, todo eso son tus dioses, entonces estás en la primera parte. Todo eso lo vas a perder, no importa qué, si estás apegado y eso te va a generar un sufrimiento, eso te va a generar dolor cuando te separes del objeto de tu amor, del objeto de tu amor, del objeto de tu apego. Si te separas, y eso va a ser el infierno que te va a quemar por dentro y por fuera, tanto en este mundo como en el venidero. Esas llamas que vos creaste, poniéndole esperanzas, poniendo todos tus ahíncos en todas esas cuestiones, van a ser el fuego. Entonces estás en la ilaha. En esa, todavía no pasaste en esa etapa de apego, tenés esas falsas deidades internas, esos dioses dentro de la cava de tu corazón, ¿sí? Porque el mazhar al-ilahi, el trono donde se posa la visión, el nazar ilahi, la visión de Dios, es tu corazón, tu conciencia. Si vos en ese receptáculo lo tenés ubicado por otros dioses, no va a haber, no se va a posar sobre él. Dios no acepta, no acepta que ames a otra cosa que no sea la fuente de todas las cuestiones, que es Él. Illallah es la segunda parte, la afirmación, en donde todo eso es el más igual, lo que se llama el camino, todos esos apegos, todas esas cuestiones, si vos te aferrás a aquello que no se agota y que es eterno, va a ser tu felicidad y tu paraíso en este mundo y en el venidero. La unicidad divina. Y hay un hadiz que dice, una transmisión divina que dice el profeta Man qala, sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah min qalbihi dakhala al-jannah. Quien dice sinceramente de su corazón, o sea, el corazón no es el corazón físico, sino la conciencia del ser humano, con total convicción, se dice eso, ingresará en el paraíso. Entonces, ¿cómo es? ¿Por qué es importante eso? Es el primer paso dentro del sufismo. Es limpiarnos a través de las letanías del La ilaha illallah, limpiarnos de todo lo que no es Él, limpiarnos absolutamente de todo eso, limpiarnos de nuestro politeísmo interno y externo y llegar a adorar al único Dios verdadero. Es así como vamos de negar a afirmar la ilaha illallah. Hay una tradición que por esto se empieza el primer paso, sufismo, luego de un arrepentimiento sincero, empieza cómo es la tradición. La tradición cuenta que Ali, que era el Hazreti Ali, quien era el más cercano
en cuanto al conocimiento de transmisión al profeta sallallahu alaihi wasallam, le dices, oh mensajero de Allah, enséñeme algo por lo que pueda decir y pueda acercarme rápidamente a Dios. Le dijo, debes decir la ilaha illallah. Pero eso ya lo dicen todos. No, no, le dice, acércate a mí. Pone rodilla con rodilla. Y se sentaron. Y le hizo 3 veces repetir de derecha a izquierda, la ilaha illallah, hacia el corazón. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Y esa es la iniciación dentro del sufismo, la primera letanía, el primer estadio. Volviendo ahí, volviendo al círculo de remembranza, entonces comenzamos con la repetición del la ilaha illallah, se termina y después el sheikh, después de recitar el Corán, nos levantamos y en círculos, nos movemos en círculos. Y representa eso que giramos en círculo. Ainama Tawalla, Fasamma Wachullah. A donde quiera que te des vuelta está el rostro, o sea, es la ciencia de Dios. Buscamos en cada uno, en el giro, empezamos a girar de esa forma. Termina antes de comenzar el giro, se canta se comienza a girar diciendo el nombre bendito, que es el Hu. ¿Sí? Hu es el nombre que abarca todos los nombres. Él, literalmente significa. ¿Por qué viene esto? La ilaha illa huwa. ¿Sí? No existe ninguna divinidad excepto él. Entonces, en ese Hu se comienza a girar en círculos. Luego, cuando se termina esa recitación, esa letanía, en medio de cantos, de pronto el sheikh está dentro del círculo, está tomado de las manos con otras personas, de pronto hace ya Allah, hay, dice, oh tú, el que siempre está vivo, el siempre viviente, es hay, es otro atributo divino, golpea el piso y en ese momento representa, cuando pasa al centro, representa el momento que estaba a la ladera del Sinaí, que estaba el profeta Moisés, que la paz sea azul. Ingresa ahí, se le sacan la jirca, se le saca el manto. Cuando Dios representa, no ingreses a territorio, estás en una zona sagrada, despréndete de tus 2 sandalias. Desprenderse de las 2 sandalias representa, por un lado, desprenderse de los apegos mundanales y de la búsqueda del paraíso. Y nada más hacerlo por amor a Él. Se coloca en el centro, representa que en ese momento es intermediario de la luz divina y lo transmite a todos los presentes, el Nur Muhammadí, se lo transmite. Y comienza, irrumpe ahí, empieza a cantar con el bendir. El bendir es un tambor que hace pam, y eso representa el Kundo de Dios. Y por eso existe el bendir y el Jai, el siempre viviente y el bendir que se hace Kun, ¿sí? En ese momento, a través de la luz muhammadí, comienza la creación y empiezan todos a girar y alabar a Dios en toda su majestad y gloria. Después se termina recitando diferentes letanías, comienza la parte que se llama Qiyam, que es enfrentados, ¿sí? Aquellos que están de pie adorando a su Señor, con movimientos de derecha a izquierda. Representa, una vez un abisinio fue a ver al profeta, que la paz y las bendiciones estén con él, cuando lo vio por la emoción, empezó a hacer este movimiento.
empezó a hacer este movimiento y el profeta alayhi salatu wasalam empezó a hacer ese movimiento. Entonces, ese movimiento de éxtasis que lo va transportando, nos va cortando el ego. El movimiento, la forma de girar de derecha a izquierda a derecha, representa es cortar las ataduras con el naf, con el ego. Y finalmente termina con las súplicas finales. Obviamente es más, existen más elementos, sería tedioso y aburrido hablar acerca de todo eso en este momento, pero sí, es un breve resumen. Oh, pero muy interesante y bello, de verdad, muchas gracias, porque es un acercamiento a esta ceremonia, este recuerdo tan especial, tan bello. Bueno, la quinta pregunta tiene que ver con justamente quien vive el camino del sufismo, quien vive, ¿verdad?, el encuentro dentro del derga y en el dhikr, que es el derviche, ¿no? Eh, ¿Quién sería un derviche y a qué aspira? Y en el mismo sentido, ¿qué es un sheikh y qué hace de él que permite serlo? Eh, bueno, un derviche es lo que aspiramos ser todos, ¿no? Derviche significa, eh, en la lengua farsi, significa pobre. En árabe al derviche se lo denomina fukara o fakir, que significa pobre. ¿Pobre en qué? Pobre, tiene una total necesidad y dependencia de Dios. O sea, derviche significa esa necesidad intensa y esa pobreza en todo. O sea, lo que hablamos recientemente, no tener nada en el corazón, sino solo a Dios. Y eso realmente muy pocos son los que alcanzan ese estadio y esa realidad. Si el derviche significa aquella persona que no solo que asiste, sino que sirve, eh, practica sus letanías, sus aurat, ¿sí? Son repeticiones de nombres que se realizan en privado en distintos momentos del día, recitaciones coránicas y demás, y los cuales busca alcanzar la vía a través de la vía de la perfección, es decir, verlo como un ser, completarse, ser realmente un ser humano, no la apariencia de ser humano e interiormente ser una persona, iba a decir un animal, pero los animales no merecen ese epíteto porque son lo que son, o sea, ser un ser despreciable, es decir, purificar el corazón para ser al receptáculo o, digamos, el espejo con que refleja la luz divina. Eh, Y digamos, ese es un resumen, ¿no? Existen obviamente diferentes grados dentro, o sea, estadios espirituales, no es un grado tipo, vamos a poner, sos soldado raso, cabo, sargento, sargento primero, sargento mayor, sargento ayudante, teniente, subteniente, etc. No, son estados espirituales. Se dice cuando una persona asiste eventualmente a un lugar, eh, tiene afinidad, significa que es alguien que tiene afinidad, simplemente se lo denomina alguien que gusta de ese camino, un mujib, después se hace murid, después, o sea, es un aspirante, después a través de todos estos actos alcanza el estado de dervish, estados espirituales, evolución espiritual, estado de conciencia, y después finalmente el estado que uno debe anhelar y alcanzar, que es el estado del sufi. En cuanto a la pregunta de lo que significa el sheikh para este camino, el sheikh simplemente es aquella persona que guía, que nos lleva, es un puente que nos lleva y nos conecta con lo divino. Es como un cable, ¿sí? Está el generador en la fuente, en la usina,
y ese cable nos lleva y nos conecta con esa usina, ¿sí? Con esa fuente de electricidad, hasta que nosotros lleguemos y alcancemos eso. Es alguien que nos dice el camino. Si quiero ir de Buenos Aires a Chile, nos acompaña, nos dice, vamos a tomar este camino que es el más seguro. En otros caminos es probablemente que esté cerrado, en este no, porque no va a llegar a ningún lugar. En otro lugar te puedes encontrar con bandidos. En otro lugar es un desfiladero y si no te das cuenta te caes. Nos guía, nos orienta y nos ayuda a llegar a destino. ¿Cuáles son las condiciones? Sí, son muchas condiciones las cuales debe tener Jake. Primero debe tener un linaje, es decir, que esté en consonancia, en la cadena de transmisión que lo lleve hacia de ese conocimiento, que lo lleve hacia el profeta, sallallahu alaihi wasallam. Tiene que ser una persona la cual está versado en la ley sagrada. Tiene que conocer, saber, aunque sea recitar y entender el Corán, haber estudiado la ciencia también, los hadices. Eso en cuanto al conocimiento externo. Y conocimiento interno significa haber completado el Sayyid Suluk, que significa el viaje espiritual, haber alcanzado los atributos de perfección y ser un digno representante del profeta. Quiere decir que todas las personas, hay algunas que se dicen que le falta le falta uno y otro, hay personas, y no lo son, hay personas que tienen los dos y después por determinadas cuestiones de las pruebas de la vida terminan siendo unas personas despreciables, como en todos lados. Somos hombres y nadie está exento en ninguna etapa, en ningún momento. O sea, todos los elementos del Islam y esotéricos, los elementos y los componentes del camino espiritual y de la Sagrada Tárika. Hay una pregunta que es difícil, ¿no? Pero bueno, es propia del camino, porque tiene que ver con esto que llamamos el ego. ¿Qué sería el ego? ¿Por qué existe y qué hacer con él desde la óptica del sufismo? Es muy largo. Bueno, el ego existe porque nuestro espíritu está en este receptáculo de carne y hueso que tiene sus deseos, sus necesidades, es decir, las necesidades básicas del ente existente en sus diversas manifestaciones en la existencia, en el cosmos, en nuestra existencia, en nuestro ámbito, en este planeta Tierra, es a través de los distintas necesidades de los distintos mundos, mineral, vegetal y animal. Nosotros tenemos la comprensión de todo eso. Como animales y tener componente de todo, tenemos necesidades. Tenemos las necesidades de comer, de reproducirnos, de tener un lugar donde cual cobijarnos y protegernos y demás. Eso en nuestro interior, para alcanzar esas cuestiones, existe lo que se denomina el concupiscente. El concupiscente es el deseo sexual, que es un deseo natural, parte de nuestro ser, que nos lleva a que la especie continúe, pero tiene que haber un estímulo para que eso se genere, que es el placer. Desde el punto de vista del camino del Leván, no hay nada de malo dentro del placer. Lo mismo el sentido del hambre y demás, que está en nuestro estómago, hay diversos centros a nivel del sistema nervioso central y demás que nos avisa que tenemos hambre, y eso hace que nos podamos, primero cumplimos la función de preservar la especie y preservarnos a nosotros mismos a través de esto. Después está la ira, la cual nos protege
nos protege de un entorno el cual se puede complicar. Entonces, a través de la ira, que son los ejércitos. En toda esa cuestión de nuestro alma, digamos, de nuestro ser animal, viene con ese soplo, ¿sí? Dice Dios en el Sagrado Corán, "Halak al-insan min salin kal-fahar", creé al insan, al ser humano, como un recipiente, como una cerámica, ¿sí? Veo que acá no sé si se ve esta cerámica, está vacío, ¿sí? Es nuestro componente, los 4 elementos o todos los elementos del universo que nos forman, que estamos compuestos de los elementos de las estrellas, literalmente. Y de entre eso, fanafahtu fihi min ar-ruhi, así dice, y insuflé en él, en este hueco, que suena así, suena, mi espíritu. Entonces, eso cuando llega a esta interacción se pierde. En esa pérdida que tiene, en esa confusión que tiene, dice, comer me causa un inmenso placer, y empieza a comer. Y eso lleva a muchos problemas. Eso lo lleva a la avidez, a la avaricia y a toda una serie de enfermedades que se relacionan en última instancia con este sentido de existencia. Dice, se confunde el espíritu, el alma, esa conciencia divina, y busca eso. Y a través de la búsqueda del placer, lo único que busca, no importa cómo y de qué forma, siempre busca obtener placer y sin dañar, y no importa a quién y dañando a quién, lo único que vive como un animalito buscando copular. Tiene esa ira, entonces está totalmente desorientado y ven todos enemigos y buscar y conquistar y tener más espacio para tener más comida, para tener más mujeres o hombres y para satisfacer. Entonces surgen todas esas enfermedades. Esa nos llamamos el primer estado de conciencia. El estado del ser, la ciudad oscura, la ciudad del mal, que se llaman el estado de conciencia, que es el nafsi amara bilsu, que lo único que busca, no importar cómo, y hay diferentes grados dentro de eso, es satisfacer esos deseos primarios. De golpe se da cuenta que existe algo más, entra en relación con la búsqueda, eso que está, el espíritu, ¿sí? Porque todo el ser humano es un ser que busca lo divino, ¿sí? Está en nuestro interior, por este soplo divino, este estado de conciencia que tenemos. Entonces él dice, eso nos llama, nos dice, che, no estás, acá no estás para esto lo hace cualquier animal, pero vos estás para algo más, para algo más. Hay una historia linda, hago un paréntesis, de Ibrahim ibn Adham, ¿sí? Es uno de los grandes sufis de la historia, ¿sí? Y era el príncipe, el rey de Balj, ¿sí? Donde está hoy en día está Afganistán. Y estaba en su interior, estaba buscando a Dios y estaba preocupado y demás. Y le dice, y de golpe está en una cama de un rey, ¿no? Satén, seda, etc. Y de golpe, en la noche, escucha en el techo de su habitación, que está en el techo, se escucha. Y sale por la ventana y ve a un hombre y le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de sembrar, estoy arando. Pero sos un loco, ¿cómo vas a arar en un techo y sembrar en un techo? Es imposible. Y de la misma forma que vos querés encontrar a Dios en una gran cama con telas, seda y grandes almohadones. De esa misma forma yo estoy tratando de sembrar en tu techo. Esa es la enseñanza, ¿sí? Nos damos cuenta de eso. Nos arrepentimos, entramos en la segunda ciudad, en la ciudad del alma arrepentida, el nafs y la wama, ¿sí? Son todos términos coránicos. El primero es una frase que dijo el profeta José Yusuf, la ubarriu nafsi, inna nafsa amara bilsun. No soy
inocente. No digo que mi alma es inocente, ciertamente el ego, este ego ordena el mal. La otra viene y dice, juro, el nafsi lawama, juro por el alma que está en continuo arrepentimiento. Es el estado que nos damos cuenta que hacemos cosas mal, nos asimos a los principios de la religión y constantemente estamos en un estado de tensión. ¿Por qué? Cometemos un pecado, nos arrepentimos. Pecado, nos arrepentimos. Pecado es un estado de tensión. Que si no salimos y pasamos al estado de conciencia, rápidamente al estado de conciencia del alma inspirada, se llama el nafsi mulhima. Dios dice acerca de este estado de conciencia, falhamaha fujuraha wa taqwaha, y le insufló el conocimiento de la conciencia divina y del mal. Empezamos ahí. Este estado se caracteriza por ser un estado también, un estado de conciencia de confusión, en donde se confunden las inspiraciones luz, las inspiraciones angelicales o divinas con las inspiraciones oscuras, es decir, con las inspiraciones satánicas. Pero cuando está en un estado de total paz, y eso vuelve a lo que mencionamos al principio, ¿sí? De sumisión y aceptación, entra al estado de total sosiego y calma, en donde Dios llama a este alma, ya ayatuhan nafsil mutmaina, irji ila rabbik radiyat al mardiyat. Oh alma en paz, oh alma sosegada. Cuarto estado, ya estamos completamente en paz, estamos en sosiego. Alcanzó el punto en donde llegamos a una paz con todo lo que nos rodea, tanto lo que nos pasa a nosotros como lo que nos pasa a Dios. Había uno de los maestros sufis, un maestro de Muzafer Efendi, y le dice, de golpe le empezó a salir unas costas, le salió cáncer de piel, y le dijo, estoy absolutamente en paz con lo que mi Señor tiene destinado para mí. Es decir, uno está en sosiego y en paz, ya con el decreto de Dios, no tiene ningún problema con todo lo que le sucede y está totalmente entregado. Es cuando ahí se abre la jaula y esta prisión y el pájaro vuela con las dos alas, la sharia y la tarika. Radiyatan mardía, complacida y complaciente. Y termina con el nafs kamalía o el nafs safía, el alma purificada y pura. Son los 7 estadios, los 7 tipos de conciencia o de alma. Muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación y compartir estas reflexiones. Ya vamos cerrando este encuentro y se lo agradezco de corazón. Así que, bueno, vayan ahí mi agradecimiento a usted y a toda la Tarika y a todo el sufismo y el mundo musulmán. Para cerrar, me gustaría pedirle si desea compartir con las personas que nos están escuchando en este minuto, sobre todo en los tiempos tan complejos que vivimos como humanidad, en nuestros países, Argentina, Chile, Latinoamérica, en el mundo hispanohablante. ¿Qué mensaje le gustaría compartir con las personas que están escuchando en este minuto para cerrar, para finalizar? La religión viene de la palabra religare, significa reunir. Y significa reunirnos con Dios y reunirnos como seres humanos. No tiene que ser de ninguna forma algo que nos aleje de Dios, que nos lleve hacia la violencia, hacia el odio, hacia el rencor. Es decir,
todo lo válido es lo que digo yo y el resto es toda una pantomima, es decir, de las grandes religiones entre sí, ¿no? Y de los grandes caminos entre sí. Obviamente en todos lados existen cuestiones que se alejan de la realidad, pero nos debe llevar a esa unión. Si uno está unido con lo divino, con los principios divinos, está unido con la humanidad. No va a odiar a nadie, ¿sí? No va a resentir a nadie, ¿sí? Va a buscar siempre, cuando surja, es buscar la conciliación entre las diversas ideologías y posturas, ya sean políticas o bien religiosas. Buscar la conciliación, buscar la unión, buscar el amor, buscar que este mundo, lo que nos lleva a ser la religión, que este mundo, dejar en este mundo un mundo mejor, no un mundo peor, dejar ese legado eh, a aquellas personas que van a seguir, nos van a seguir, dejar un mundo más lleno de amor. Uno busca ese mundo lleno de amor, dejando y abandonando de lado todas las falsas ideologías, ¿sí? Las falsas ideologías que nos al resentimiento entre clases, al odio entre posiciones políticas vanas, la derecha, la izquierda, el centro, todo materia fecal. Tenemos que volver a Dios, ¿sí? De la forma que sea. Volver a Dios significa volver al amor, volver a la equidad, a un mundo basado en el amor y en la justicia divina que busca y que pone al ser humano en una posición especial, en una posición alta de dignidad. No importa la posición que tenga, o la carrera que tenga, o el dinero que tenga. Es importante porque es una singularidad única en el universo. Cuidar a nuestro medio ambiente, entendiendo que es una mana, algo que nos confió Dios para que lo cuidemos y para que lo hagamos, no hacerlo un infierno, sino hacerlo los seres, establecer un equilibrio, establecer un reino de equilibrio, de amor y de justicia. No es algo que se logra con palabras, sino con actos, ¿sí? Volviendo a esa fitra, a ese estado de naturaleza del ser humano que busca eso. Si nos olvidamos de esas pavadas, ¿sí? De esas cuestiones que nos dividen y demás, y buscamos lo mejor para el entorno que nos rodea, lo mejor para nuestro prójimo y para nosotros mismos. En las diferencias buscar las conciliaciones, tratar de entender al prójimo, tratar de entender al cristianismo, al judaísmo, al hinduismo, al islam, mostrar las realidades o las verdades que tiene cada uno y explicarle al otro, buscar esas conciliaciones y entender que Dios a todos nos da la posibilidad de elegir y el camino que elegimos. Sí, por supuesto, no todos los caminos nos conducen, pero cada ser humano es libre de elegir el camino que conduce a Dios de la mejor forma. Volver a una naturaleza ética, ¿sí? Esa naturaleza moral y ética que está presente en todas las religiones, ¿sí? En el budismo, en el hinduismo, en el islam, en el cristianismo, en el judaísmo. No apartarnos de esas realidades tan evidentes que por miles de años nos estuvieron transmitiendo en todas las religiones reveladas, en el taoísmo, en el confucianismo, ¿sí? La realidad es eso que nos hacen seres humanos. Si nos alejamos de eso, evidentemente vamos a extinguirnos como seres humanos y extinguir nuestro planeta. Que Dios, el Altísimo, nos conceda a todos su luz, que nos llene de su luz por delante, por detrás nuestro, por arriba y por debajo, que nuestro exterior brille y nuestro interior nos haga de su luz, que seamos cada uno de nosotros seres que iluminen y no seres que oscurezcan. Y que podamos todos y cada uno de nosotros al este viaje retornar, como dice en el Sagrado Corán: oh alma sosegada, vuelve a tu Señor. Que todos, cuando se abra, cuando abandonemos esta tumba, esta cárcel de carne, de agua y tierra que nos tiene en este mundo, en esta realidad material, vuelva a su Señor, volvamos en paz y sosegados.
Le agradezco mucho el espacio, las preguntas y que que Dios facilite todo el trabajo que está realizando. Muchísimas gracias, chica. De corazón, muchas gracias. Igualmente. Listo. Así que nos vemos pronto. Muchísimas gracias por todo. Entonces, bueno, lo espero pronto. Cuando vengas por Buenos Aires a pasear, que ahora está barato a los chilenos, pueda aprovechar y pasar por nuestro Derga y hacer un dicker y conocer la versión argentina. No, yo encantado. Así que lo esperamos. Que Dios, inshallah, encontrarnos pronto por acá y compartir un café y una comida acá en Buenos Aires. Lo invito, por supuesto, y un día de largas, así que tenerlo como huésped sería un honor. Así que inshallah, nos vemos pronto. Un fuertísimo abrazo a la distancia. Un fuerte abrazo. Que Dios siga facilitando su hermoso trabajo. Gracias. Un abrazo para ustedes también y ahí estaré. Gracias. Lo espero, le tomo la palabra. Chao. Cuídense, que esté bien. Un abrazo. Gracias. Chao, gracias. Chao.